escudriñar las Escrituras. A veces, muchas de las veces pensamos que nosotros, con agarrar la Biblia y irnos agarrarla como cualquier libro, creemos que ya escudriñamos, ¿verdad? Y no es. Es versículo por versículo. A ver a dónde te lleva cada uno de los versículos. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros entendamos bien lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 20 del 1 al 16. Lo vamos a leer rápido, hermanos, para irnos rápido. Mateo 20 del 1 al 16. Es una parábola. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. Y él les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no acordaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Una llamada, hermanos, para la iglesia o el pueblo de Dios de los últimos días. La última advertencia a este pueblo. Creemos, hermanos, que con venir y sentarnos en la iglesia es suficiente. No es suficiente. Ahorita vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía, hermanos. En realidad, ¿qué es lo que Dios a ti y a mí nos ha encomendado? Vamos a ver. Volvió a salir cerca de la hora tercia y vio. Vamos a escudriñar primero el primer versículo. 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿A qué hora sale este hombre? Por la mañana. ¿A qué hora son por la mañana? 6 de la mañana. Este siervo sale a buscar gente para trabajar a las 6 de la mañana. Pero dice que vuelve a salir ¿a qué horas? Cerca de la hora tercia. Y vio en la plaza a otros desocupados, les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Vuelve a contratar otro número de gente. ¿Sí? Sale a las 6. Ahora, la hora tercia, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Perdón. 9 de la mañana. ¿Ok?
Y vuelve a salir otra vez. Cerca de la hora ¿qué? Sexta y novena. ¿Por qué dos? Ahora, ¿por qué la sexta y la novena van juntas? A la hora sexta y de la hora novena hizo lo mismo. Al mediodía y media hora novena. Media tarde. ¿A qué hora es mediodía? Las 12, un ejemplo. Las 12 en nuestro horario, ¿verdad? Ahora, la otra, ¿a qué hora son? El otro horario. La media tarde, ¿a qué hora es? 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Cuántos llamados llevamos ahí? 4 llamados. Volvió a salir cerca de la hora 11. Halló a otros allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron: porque nadie nos contrató. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hora 11. ¿Por qué los llamados eran de 3 horas cada vez? Pero aquí, si ustedes notan, ¿cuántas horas son de diferencia? Solamente 2 horas. 6, 9, 12 y 3. 4 llamados de 3 horas. Más tiempo. 1 hora más. Pero el último llamado es de 2 horas nada más. El último. Pero los otros últimos van a trabajar de 1 hora. Por eso dice: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea. Ahora, hay Biblias que dicen desocupados, pero hay Biblias que dicen que están ociosos. ¿Qué es ociosidad? Mi Biblia dice que estaban ociosos. ¿Qué es ocioso? Pues es la realidad que un ocioso es un flojo, que no quiere trabajar, no le gusta trabajar. Esa es la palabra. Se oye fuerte, pero es la realidad. Un flojo, una persona que no le gusta hacer nada, lo mandan a hacer algo y ¿qué hace? No hace nada. Lo ponen a hacer algo y no hace nada. Le dicen: ve, ahorita voy. Haz esto, ahorita voy. Y ahí se queda con el voy, pero nunca va. O mañana. Y dice: mañana, porque el mañana ¿qué? Nunca llega, porque no fue. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los... ¿Por qué empieza de los últimos a los primeros, hermanos? ¿Por qué empieza? Porque los últimos van a ser, ¿qué dice? Los primeros. ¿Pero por qué van a ser los primeros? Ahí lo que tenemos que descubrir. ¿Por qué los últimos van a ser los primeros, hermanos? Porque siempre debe de venir ahora sí que es un ejemplo, del 1 adelante, ¿verdad? Pero ahora del 10 hacia atrás son los que van a ser los primeros. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, hermanos, tú y yo nos vamos a identificar en qué grupo estás tú y en qué grupo estoy yo. Nos vamos a identificar, hermanos, y prendamos las antenitas, porque este sermón nos va a jalar un poco las orejas. Porque de ahí nos vamos a catalogar si estamos de ociosos o estoy trabajando para la viña del Señor. Y no voy a ser yo, va a ser la Biblia y el Espíritu de Profecía el que va a hablar. Así los últimos serán primeros, y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos, ahora, ¿quién es el Señor? Vamos a ver primero esas parábolas.
Parábolas, eslabones de la cadena de la verdad, dice. Todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cosas qué? Escondidas. Quiere decir que había algo escondido detrás, o detrás de la palabra de Dios hay algo escondido todavía, o ya lo hemos descubierto. Fíjense, las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. ¿Con quién nos unen esas parábolas, hermanos? Con Dios. Pero también unen la tierra ¿con quién? Con el cielo. Nosotros debemos de entender cada parábola que está escrita en la palabra de Dios. Y hay un libro, no sé si se pueda conseguir todavía, pero se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Ese libro trae todas las parábolas que están escritas en el libro de la palabra de Dios, en la Biblia. Palabras de Vida del Gran Maestro. Ese libro trae todo bien explicado, cómo vienen, nos viene enseñando y nos relata todo cómo Dios nos da la interpretación para que nosotros podamos entender ese tipo de parábolas. Repaso, vamos a dar un repaso. Las llamadas, las primeras 5 llamadas. ¿A la hora qué? La hora primera. Tercera, sexta, novena y onceava. ¿Se dan cuenta ahí que en realidad la hora novena y la onceava nomás tiene 2 horas? Ahí. 3 horas entre las llamadas, excepto la hora undécima. La noche precede y siguen las llamadas, implicando por las palabras mañana, y aquí es donde no se alcanza a ver. Los obreros. ¿Cuánto cobran los obreros? 1 denario. Solo a los primeros obreros, lo que sea justo prometido a los demás obreros. 1 denario al día. ¿Todos iban a recibir el mismo pago, sí o no? Porque eso fue ofrecido ¿desde qué horas? Desde la primera contratación hasta la última contratación. 2 grupos, contratados durante las últimas 3 horas. 2 grupos. El de la novena y el de la undécima. A diferencia de lo hecho anteriormente, que eran 3 de 3 horas. 4. Pero este grupo, con este ya nomás son ¿qué? 2 horas de diferencia. Los de la hora undécima trabajan 1 sola hora, reciben el mismo denario, son pagados primero, por lo tanto sumamente, no alcanzo a mirar ahí, pero son pagados primero. Nosotros sabemos qué es lo que es pagado. Ellos reciben el mismo sueldo que los demás. ¿Por qué? ¿Por qué reciben el mismo salario? Por ejemplo, aquí hoy en día contratan a alguien, algún obrero que vaya a trabajar. Raro es el patrón que agarre y te pague todo el día, porque dice, tú estás ganando por hora. No puedes ganar todo el día si nomás trabajaste 4 horas. Y raro es aquel que verdaderamente te paga lo que no trabajaste. Pero aquí, por 2 horas de trabajo, se pagó lo mismo que los que trabajaron todo el día. Por eso dijeron los de todo el día. ¿Qué dijeron? Vamos a ponerlo en nuestras propias palabras. Bueno, ¿por qué le estás pagando a él si yo anduve todo el día bajo el sol? Y más especialmente con estos solazos que están ahorita, ¿verdad? Con este calor. ¿Por qué les pagaste lo mismo que a nosotros?
Ustedes recuerdan esa palabra que dice, ¿y a ti qué? ¿Quién dijo esa palabra también? ¿Y a ti qué? ¿Sí? Y le dice la misma palabra, ¿y a ustedes qué? ¿No puedo ya hacer yo con mi dinero lo que yo quiero? ¿Acaso es injusto lo que yo estoy haciendo? Pagándoles por poco tiempo y lo que tú has ganado. Yo te contraté por una hora, por todo el día, perdón. Pero si yo les quiero pagar todo el día a ellos, a ti no te debe de importar. Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Porque ¿de quién es el oro y la plata? De Dios. Está el reloj profético de los trabajadores de la hora undécima. Todo esto ahorita lo vamos a estudiar. No se los puedo repasar, hermanos, porque en realidad es muy largo. Pero fíjense, 6, 9, 12, aquí están los de la hora undécima. 3, 6, 9, 12. Está dividido en dos partes. Una pregunta bien importante. ¿Quién es el Señor al que representa al padre de familia? Es Dios. Vosotros pues orad así, Padre nuestro. Entonces, ¿quién es quién es nuestro Padre de nosotros? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí sigue, Mateo 6, 9. Dice palabras de vida del gran maestro. Para que los discípulos no perdieran de vista los principios del Evangelio, Cristo les relató una parábola que ilustraba la manera en la cual Dios trataba con sus siervos y el espíritu con el cual quiere que trabajen para Él. El trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. El trato del jefe de la casa con los obreros, ¿qué representa? La forma en que Dios se relaciona con la familia humana, cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo me habla Dios a mí? ¿Cómo nos habla Dios, mis hermanos? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. ¿Quiénes son los obreros? Después de esto, el Señor designó a otros 70, que envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir, y les dijo: a la verdad, la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Los obreros qué? Son muchos. Son pocos. Pero la mies, ¿cómo es? Es mucha. La mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Por qué dirá esto el padre de familia? El mundo o el campo representa ¿a quién? A la viña. El campo es el mundo, dice Mateo 13:38. Mateo 13:38, a ver, busquémoslo. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí es otra parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí estamos viendo que el campo es el mundo. ¿A dónde tenían que salir a trabajar estos obreros? ¿A dónde los envió a trabajar el padre de familia? Al campo. ¿Y dónde está el campo? Al mundo.
¿Estaremos trabajando para el Señor en este mundo? ¿O estaremos de ociosos en este mundo? ¿Cómo estamos? Dios reclama toda la tierra como ¿qué? ¿Como mía? Como suya. ¿La plaza qué representa, hermanos? La palabra de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Las palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿A quién se aplican estas palabras, hermanos? A nosotros. Nosotros somos la iglesia. Esto que estamos mirando no se aplica allá afuera. Se aplica a mí mismo. Y agarrémoslo como nosotros lo sintamos, personal o a nivel grupo, a nivel iglesia. No podemos culpar, porque el pastor, es la obligación del pastor. Es la obligación de los ancianos, es la obligación de los líderes. Si tú eres la iglesia, mi hermano, este mensaje también es para ti. Porque es fácil decir, yo soy de la iglesia de Anaheim. Si yo digo soy de la iglesia de Anaheim, ¿qué quiero decir? Que yo pertenezco a un grupo de miembros de una iglesia. Y si yo no trabajo junto con ese grupo, prácticamente estoy dejando ¿qué? El barco que se vaya de lado, porque ya no estoy remando junto con mis hermanos. El reloj de tiempos bíblicos. En la época de Cristo el día comenzaba a la hora primera, 6 de la mañana. Ahora, ¿a qué horas empieza el día para nosotros? Bueno, nosotros porque ya estamos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Puede empezar a la puesta del sol. Pero en el mundo, ¿a qué horas empieza la hora normal? Para el mundo, para nosotros, porque como les digo, sabemos que a la puesta del sol empieza el nuevo día para nosotros, el día bíblico. Pero para el mundo, ¿a qué horas empieza? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche empieza el día. Pero para el tiempo de Cristo, la hora primera eran las 6 de la mañana. La hora tercera eran las 9 de la mañana. La hora sexta eran las 12 p.m., las 12 del mediodía. La hora novena, las 3 de la tarde. Y la hora 12, las 6 de la tarde. Dice aquí, cerca del Ecuador, donde las horas de la noche y del día son generalmente iguales. El sol sale a las 6 de la mañana, hora primera, en los tiempos de Jesús. Y se pone a las 6 p.m., hora doceava. O sea que como era al revés, ¿verdad? Antes a la hora 12 el sol se ocultaba. Ahora a las 6 de la tarde, para nosotros en lo bíblico, el sol tiene que, se pone. Para el mundo, a las 12 de la noche, y todavía para nosotros, porque estamos en el mundo, ¿verdad? A las 12 de la noche empieza el nuevo día. 12:1 ya estamos, ¿qué? Decimos, ya estamos en la madrugada. El día tiene 24 horas, pero se reparten en 12 del día y 12 de la noche. La parábola de Jesús se basa en este reloj antiguo. Por eso respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Juan 11:19. El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero también Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Ahí están las 5 llamadas. Ahora, si empezáramos de las 12 de la noche
Serían las 12, aquí serían las 6 de la mañana. ¿A qué hora sería aquí? 9. ¿Aquí a qué hora sería? 12. Aquí 3 de la tarde. ¿Y aquí? 11. Sí, 5 de la tarde. Aquí serían 5 de la tarde. Y nos faltaría una para llegar a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Seis de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 6 de la tarde. ¿Lo entendieron? Ok, qué bueno, de eso se trata, que entendamos esto, ¿eh? Las 5 llamadas de los obreros son 5 llamadas, hermanos, que Dios ha hecho en este mundo. ¿Para quién fue la primera llamada? Para el Israel antiguo, el primer grupo de obreros. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Mateo 20, 1 y 2. 2 puntos aquí bien importantes. Fueron llamados temprano por la mañana. Dios hizo un pacto con ellos de un denario al día. ¿Cierto o falso? Cierto. Dios hizo un pacto, pagarles un denario. Ahora, el Israel antiguo, ¿a qué horas fue llamado? Con Israel antiguo Dios hace un pacto. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto di a los israelitas. Éxodo 19, 5 y 6. Ese es el pacto que iba a hacer con Dios. Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. El pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, que estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno. Era un pacto eterno que el pueblo había hecho con su pueblo, sí o no, para este pueblo. Pero, ahí viene el pero nosotros, ¿a qué simbolizamos, hermanos? ¿Cuál es el simbolismo de nosotros si nosotros somos los llamados también para dar este mensaje? ¿Somos qué? ¿El Israel qué? Estos fueron el Israel antiguo que hizo este pacto con Dios. Pero ahora Dios quiere hacer un pacto con su pueblo, o ha hecho un pacto con su pueblo. ¿El Israel qué? El Israel moderno. Él quiere hacer un pacto con su pueblo, pero ahora depende de su pueblo si quiere escuchar el llamado o no lo quiere escuchar. El pueblo de Israel fue llamado primero a la viña. Solo con Israel Dios hizo un contrato, pacto, que no hizo con ningún otro grupo. En la antigüedad, Dios hizo un pacto con su pueblo. ¿Lo hizo con otro grupo? Ahora, este pacto, que es perpetuo, que sigue vigente, este pacto, ¿lo ha hecho con su pueblo? ¿Sí o no? Este pacto sigue vigente hasta el día de hoy. Los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Habían sido llamados primeros a la viña del Señor, pero por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. ¿Ellos qué decían? ¿Cómo eran? Orgullosos. Ellos no querían ¿qué? Relacionarse con ¿quién? Con los demás. Ellos no querían tener
un vínculo social con otros grupos. Así seremos nosotros, hermanos. Ay, yo no voy allá porque, pues, puro mundano. Pero ¿cómo le vas a hacer para dar el mensaje si no te tienes que juntar con los mundanos? ¿A quién le vas a dar el mensaje? ¿A los mismos adventistas que ya tienen el mensaje? ¿A qué hora fueron llamados a la viña los primeros obreros? ¿A qué horas? Muy temprano por la mañana, Mateo 21, 6 de la mañana. Ese es el primer grupo. El primer grupo fue llamado a las 6 de la mañana, que fueron el pueblo de Israel. Temprano por la mañana significa que fueron los primeros llamados a trabajar. Y con Israel el primer grupo inició o salió algo que alumbra el sol: la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia, hermanos? Los primeros 5 libros. Moisés. Así con ellos empezó el día parabólico. Y dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Esa es la luz que se le dio al pueblo de Israel. La Biblia inició con Moisés, el líder de Israel. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros. Y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continúa durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Desde Moisés hasta Juan está narrado toda la historia del pueblo de Israel, pero también la historia de la redención. La historia de la profecía. ¿Cuál fue el mensaje de Israel para el mundo de su tiempo? El sistema ceremonial. Ese fue el mensaje. ¿Y qué dice Éxodo 25:8? ¿Qué dice Éxodo 25:8, hermanos? Dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Un santuario para habitar ¿entre quién? Entre ellos. ¿Quiénes eran ellos? Su pueblo. Dios quería habitar con su pueblo. Dice Profetas y Reyes, página 13: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir a Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. ¿A quién representaban todos esos sacrificios, hermanos? A Cristo. Todo nos llevaba a Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Él fue el que derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Todo eso nos llevaba a Cristo. Todos estos ritos nos llevaban a Cristo. La economía judía, el sistema ceremonial. Cristo era el fundamento de la dispensación judía.
Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Pero los israelitas perdieron de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. El pueblo de Israel se olvida de Dios. ¿Y qué empieza a adorar? Cuando Moisés va y recibe la tabla de los 10 mandamientos, antes de llegar al pie del monte, es avisado que el pueblo se había rebelado. La apostasía que venía del pueblo de Israel. Empezaron a adorar ídolos. Cuanto antes habían prometido todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Pero el pueblo se rebeló. Ahora, la pregunta es, ¿el pueblo actual, el Israel moderno, se seguirá rebelando contra Dios? ¿Nos seguiremos rebelando contra Dios, hermanos? ¿Tú y yo estaremos siguiendo el mandato que Dios nos ha encomendado? Por eso Dios se olvidó de ellos y ellos olvidaron a Dios y dejaron de cumplir la misión que Dios les había encomendado. ¿Quiénes son los obreros de la tercera hora, o sea, el segundo grupo llamado? Los apóstoles, los primeros cristianos. ¿Cuándo empezaron los apóstoles, hermanos? ¿Antes de su muerte de Cristo o después de Cristo? Ustedes recuerdan que cuando ellos andaban con Cristo, todavía dudaban, algunos todavía dudaban de Él. Aún en su muerte todavía hubo alguien que dudó. Y dijo, si yo no metiera mis dedos sobre su costado, yo no creería. Y ahí nace el dicho, hasta no ver, creer. Porque nosotros así somos. Primero queremos ver para creer. El segundo grupo es llamado a la hora tercera del día, 9 de la mañana. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? A ver si estamos poniendo atención. ¿Perdón? Los apóstoles. Los apóstoles. Volvió a salir cerca de la hora tercia, las 9, y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Mateo 20, 3 y 4. Cristo es crucificado a la hora ¿qué? Tercia. Esto lo dice Marcos 15, 25. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Marcos 15, 25 lo dice que a esa hora Cristo fue crucificado. No vayan a confundir, una cosa es la crucifixión y otra cosa es su muerte. Él muere, Él lo crucifican a las 9 de la mañana, lo cuelgan en el madero, pero todavía Él fallece ¿hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde. Todavía dura un buen rato. Sí. No es lo mismo que vayan a pensar que es que lo crucificaron, pues ya murió. No, a las 9 de la mañana. Cristo nunca muere a las 9 de la mañana. Él muere a las 3 de la tarde. Sigue diciendo, los discípulos salen a predicar al mundo a la hora ¿qué? Tercera del día. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención. Y que esto sea claro, estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. ¿Por qué decían ellos que estaban ebrios? Porque había ¿qué? Caído el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso la gente decía, oye, hablan en nuestras lenguas. Y había diferentes lenguas ahí, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de los apóstoles? ¿A quién
predicaban los apóstoles a Cristo crucificado. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de ser bautizado, esto dijo Juan: hermanos, decía el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Fíjense, la humildad de Pablo. No fui a proclamar, dice, con excelencia la palabra de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagina, yo me imagino a un Pablo humilde, hablándole a la gente, con humildad, sin egocentrismo, que él se dedicaba a predicar verdaderamente el amor de Cristo. ¿Por qué Cristo había sido crucificado? ¿Por qué había dado su vida por ti y por mí? ¿Por qué? Y Pablo les llegaba al corazón a aquellos oyentes. Pero por la humildad, por el reflejo que en el carácter de él, que verdaderamente había lo que Cristo reflejaba en este hombre. Ahora, hay una nueva luz en cada época. Palabras de vida del Gran Maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella, es de ello mismo. No puede haber algo viejo, puede haber algo pasado, pero las mismas cosas son ¿qué? Lo que fue en el pasado va a suceder en el presente. El mensaje que se le encomendó a los primeros que iban a dar el primer mensaje de la primera hora, y a los segundos era el mismo mensaje, solamente que ahora iban a predicar a Jesucristo crucificado. ¿Quiénes son los obreros de la sexta hora o tercer grupo? ¿Quiénes son, hermanos? Los adventistas del primer día llegaron al mundo con nueva verdad los 2300 días y el segundo advenimiento. Segundo advenimiento. Dice Mateo 26, salió otra vez cerca de la hora sexta e hizo lo mismo. Salió a contratar gente. Esto, ¿quiénes eran los adventistas del primer día? ¿Quiénes eran, hermanos? Los de los 1840, los que empezaron a dar el mensaje de ¿qué? Del primer ángel. ¿Por qué le llamaban adventistas del primer día, hermanos? Porque ellos todavía no conocían lo del sábado. Ellos venían de diferentes denominaciones. Ellos eran unos, ¿qué puedo decir yo? Unos apostólicos, metodistas, pero eran hombres de fe, que se congregaban, no miraban ellos, oh, tú vienes de otra religión, oh, no, tú no puedes estar aquí porque tú, no. Ellos unidos escudriñaban la palabra de Dios, y ese grupo fue el que fue chasqueado. ¿Cuándo fue chasqueado ese grupo? 22 de octubre de 1844. Esos adventistas del primer día fueron los que dieron la amonestación al mundo, porque esos hombres hicieron revolución. ¿Dónde basaron su mensaje al mundo? Daniel 8:14, hasta 2300 días de tardes y mañanas entonces el santuario será purificado. ¿Recuerdan algo que una vez prediqué y les dije que salió de aquí? Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo
con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, reverenciar a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un segundo ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 6 al 8. Nosotros, hermanos, este es el mensaje del primero y segundo ángel. Ese mensaje todavía está vigente, ¿sí o no? Como que no los escucho muy convencidos. Hermanos, ¿este mensaje está vigente, sí o no? Hermanos, despertemos. ¿De dónde somos nosotros? Tenemos que estar proclamando los 3 mensajes angélicos. ¿Por qué dudamos todavía? ¿Por qué? Si esto es lo que nos sostiene, esto es uno de los pilares que nosotros debemos de tener, hermanos. ¿Dónde estamos cimentados? ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado sobre la arena? Verdaderamente, hermanos, necesitamos estudiar más. La misión de los adventistas del primer día del tiempo exacto. Esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Teme a Dios y darle honra porque ha llegado la hora de su juicio. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Conflictos de los siglos, página 401. Ellos se esmeraron, hermanos, a pesar del chasco, a pesar de lo que vivieron, a pesar de todas las adversidades que pasaron, ellos se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Y no por el chasco se quedaron ellos callados, sino al contrario, levantaron el estandarte que Dios les había dado. Fue un movimiento poderoso, el de Guillermo Miller y todos sus colaboradores. Entre los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre que imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Satanás tuvo que hacer todo esto en esa fecha. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte de aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era ¿de quién? Esa obra era de Dios, hermanos, no era de ellos. Tenían que ser chasqueados. ¿Para qué? Para que nosotros, o para que ellos se fundamentaran bien en lo que habían creído. Pero nosotros tenemos espíritu y profecía. Ahí no había espíritu y profecía todavía, hermanos. Todavía no. Y nosotros estamos tan bendecidos que tenemos luz, pero esa luz nos ha enceguecido. ¿Quiénes son los obreros de la hora novena, el cuarto grupo, hermanos? ¿Quiénes son? Los adventistas del séptimo día. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, a mediodía y 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Mateo 25. 2 llamadas en el mismo versículo. La hora sexta y la hora novena. Ahí están las 2 llamadas. Porque un movimiento sale del chasco y el otro sale del chasco de otro movimiento.
fui al ángel y pedí que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu vientre o tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué este librito? Este librito dice que iba a ser ¿cómo? Dulce. Cuando ellos, en el chasco, antes del chasco, leían la palabra de Dios, la leían ¿cómo? Con gozo, con alegría, y llegaron al convencimiento de que en 1844, 22 de octubre, Dios iba a venir. ¿Y cómo lo esperaban? Felices, contentos, esperando la venida del Señor. Pero llegó el tiempo en que Dios no vino. Y este es lo que amargó el estómago de ellos. Y fue amargo en su vientre. ¿Por qué? Porque no había sido lo que ellos, no Dios, sino lo que ellos habían estudiado. La fecha de la venida de Cristo fue incorrecta, pero el evento fue otro. ¿Qué pasa en esa fecha? 22 de octubre de 1844. ¿Quién pasa de un lugar a otro? Cristo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿A qué pasa? A hacer expiación por nuestros pecados. Ahora ya no tenemos sumo sacerdote que una vez entra al año al santuario. Ahora tenemos un sumo sacerdote que todos los días, por mis pecados y tus pecados, está haciendo expiación por ellos. Solamente tenemos que arrepentirnos para ir a sus pies, pero con un corazón contrito y humillado. Los creyentes adventistas aguardaban con honda expectación el día en que su Señor iba a volver. Consideraban el otoño de 1844 como el momento señalado por la profecía de Daniel 8:14. Pero aquellos consagrados creyentes iban a sufrir un gran chasco. Para este grupo, la obra que debía hacer y lo que experimentaban estaba descrito en los últimos versículos de Apocalipsis 10. Debían reavivar la expectación. Dios los había conducido y seguía conduciéndolos. En sus filas militaba una joven llamada Helena Harmon, quien recibió de Dios en diciembre de 1844 una revelación profética. ¿Cuántos meses pasan para que ella tenga la primera revelación? Si el chasco fue en octubre, 22 de octubre, 22 de noviembre un mes, 22 de diciembre ¿qué? 2 meses. Pero aquí no da fecha. ¿Cuándo ella tuvo su primera revelación? Aquí nomás dice que fue en diciembre, cuando ella tuvo su primera revelación. Pero son 2 meses de lapso de tiempo más o menos, cuando ella recibe la primera revelación que Dios le da. Y de ahí viene y sale ¿quién? La mensajera del Señor. Los libros que hoy estudiamos son los libros que fueron inspirados por Dios para utilizar a esta mujer toda enfermiza, pero que tuvo que pasar grande tribulación para poder llegar a ser lo que Dios quería que ella fuera. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los obreros de la hora nona? O sea, el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es? El mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje que la iglesia adventista debe de estar ¿qué? Dando. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué va a recibir? Él beberá ¿qué? La ira de Dios.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, este mensaje nosotros lo tenemos que seguir dando. Pero eso no quiere decir que el primero ya pasó, que el segundo ya pasó. Los tres mensajes angélicos van tomados de la mano. Porque son los tres mensajes que van a levantar a un pueblo que está pereciendo. Estos mensajes. Vamos a ver el repaso. Mateo 20, las llamadas, 5 llamadas, hora primera, tercera, 6 y 9 y 11. Nomás le vamos a dar un repaso. 3 horas entre las llamadas, excepto la hora 11. La noche procede y sigue las llamadas, implicando por las palabras mañana y tarde. Los obreros reciben un denario por día. Son 2 grupos, contratados durante las últimas 3 horas. Los de la hora 11 trabajan una sola hora, reciben el mismo denario, son pagados primero. Y todo eso, estos obreros trabajan poco, pero reciben el mismo salario. Ahora, ¿cuál es la razón que los obreros del grupo cuarto o iglesias adventistas del séptimo día solo trabajan 2 horas y no 3 como los otros? ¿Cuál es la razón? Hora nona a hora 10, Mateo 20, 5 y 6. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia está tibia. La iglesia no tiene poder. La iglesia no tiene a Cristo. La iglesia no tiene la justicia de Cristo. La iglesia no vive la verdad, aunque la tiene. Y la iglesia no es honesta en su vida espiritual. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Estaremos todos así, hermanos? Escribe el ángel a la iglesia de Laodicea: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca, dijo Jesús. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres tú un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo está el pueblo de Dios, hermanos? ¿Les da alegría mirar esto? ¿Nos da alegría el mirar que esto tiene nuestra iglesia? ¿O estamos vivos, hermanos? ¿O nos estamos apestando porque esto no es una iglesia, es un grupo? Estamos en un agua estancada en la cual no se mueve. Despertemos, hermanos. Yo no vine a regañarlos, hermanos. No, a mí me da tristeza de ver cómo está la iglesia. De mirar muchas de las veces que nosotros ni siquiera queremos hablarle a nuestro vecino, a nuestra familia. A ver, hay ocasiones que nuestra familia sabe que nosotros somos adventistas. Vergüenza nos debería de dar. Todo aquel que se avergonzara de Cristo, dijo él, yo me voy a avergonzar de ti. A veces ni en nuestro propio trabajo saben que nosotros venimos a la iglesia los sábados. ¿Por qué? ¿Por qué callamos? ¿Te da pena decir que tú eres adventista? ¿Te da pena decir que tú guardas el sábado? Hermano, hermana, hagamos memoria, hagamos mente de que Dios nos ha dejado un día, pero no ese día es para ociosidad, es para predicar,
y dar el mensaje que Dios nos ha encomendado. No es para venir a dormir. La iglesia está siguiendo al mundo. Testimonios para los ministros. Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Están haciéndose transacciones extrañas. ¿Qué son transacciones extrañas, hermanos? Se reciben y se enseñan falsos aspectos del cristianismo, los cuales atan a las almas al engaño y al error. ¿Qué predicamos nosotros, hermanos? Predicamos el amor de Cristo. Por amor, Cristo nos amonesta. Cristo quiere que despertemos. Pero nosotros estamos dormidos. No hay distinción en la iglesia entre el fiel y el infiel. Cuando estudio las Escrituras, dijo ella, me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. ¿Por qué se alarma la hermana? ¿Por qué? ¿Por la condición de que está la iglesia? Ahora, pregunta, ella vivió en nuestro tiempo, cuando ya fueron adventistas, y esto sucedía, lo que miramos hace rato, que la iglesia está tibia, está fría. En ese tiempo, miró nuestra iglesia cómo iba a estar. Ella lo miró por medio de una revelación, por eso dice ella, cuando estudio las Escrituras me alarmo ante la condición del Israel de Dios que está en los últimos días. Se los exhorta a huir de la idolatría. Temo que estén dormidos y tan conformes con el mundo que será difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha la que separa a los cristianos del mundo. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Así como el Israel de antaño, ellos van tras las abominaciones de las naciones que lo rodean. ¿Habrá abominación en el pueblo de Dios, hermanos? Yo voy vestido como yo quiera, a mí nadie me dice nada. Yo me visto, yo me adorno como yo quiera, a mí nadie tiene que decirme nada. Soy adventista pero vengo con pantalón. Soy adventista pero vengo bien descotado. No tengo nada. El pueblo de Dios está tibio, frío. Si quiero estudio la escuela sabática y si no, no la estudio. De todo modo los maestros se encargan. Ellos son los responsables. Yo no. Si quiero agarro mi Biblia hoy en la tarde y si no, no la agarro. De todo modo va a haber buena predicación. Hermanos, hagamos por lo menos un segundo en nuestra mente un momento de reflexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Por eso este llamado no es para los de allá afuera. Este llamado es para nosotros. Es para el pueblo de Dios. La obra en la iglesia está estancada y eclipsada. Se ha nublado el discernimiento espiritual. Y no solamente en el mundo vemos los resultados del descuido de que la iglesia ha incurrido por trabajar en favor de Cristo. Debido a este descuido, se ha originado en la iglesia una situación que ha eclipsado los altos y santos intereses de la obra de Dios. ¿Qué es un eclipse? Cuando pasa un eclipse, ¿cómo está, hermanos? Se oscurece y nomás se ve partecita de lo que, como que no hay muy buena claridad, ¿verdad? Para mirarlo.
Un espíritu de crítica y amargura ha invadido a la iglesia, y el discernimiento espiritual de muchos ha sido entenebrecido. Debido a esto, la causa de Cristo ha sufrido gran pérdida. Hermanos, si nosotros trabajáramos verdaderamente para Cristo, esta iglesia estaría llena. ¿Cuántas almas se han ido? Pero es el trabajo del pastor, él tiene que llamarles. Es el trabajo de los ancianos, ellos tienen que llamarles. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás de ocioso? Eso sí, somos buenos para agarrar el teléfono para entrar a Face, pero para hacer una llamada a nuestros hermanos, no me acuerdo. ¿Es verdad o es mentira, hermanos? No podemos marcar 7 números. Para poder hablarle al hermano, ¿por qué no viniste hoy? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te estamos esperando. Te extrañamos. Pero no. Agarramos nuestros utensilios personales para nuestra propia perdición. Los obreros de la hora 11, un llamado de emergencia dentro de la iglesia adventista, dice abajo. ¿Este es un llamado urgente, hermanos? ¿Sí o no? Ahora, ¿haremos caso omiso a estas palabras? ¿Quiénes son los obreros de la hora, la 11ª hora? Los fieles adventistas del 7º día, que cuando se los busca están sin trabajo. Son fieles ellos, pero por el momento están sin trabajo. Mateo 26:7. Volvió a salir cerca de la hora 11, una hora antes de ponerse el sol. Halló a otros allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Miembros de la iglesia, pero sin títulos o grandes puestos, está sin trabajo espiritual. Ahora, hermanos, ¿necesitas tú un título para que puedas dar el mensaje? No. Miembros de la iglesia, pero sin títulos o grandes puestos, están sin trabajo espiritual. Nosotros no tenemos nada que tener un título, hermanos. Ser un buen teólogo, no. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo se va a manifestar en ti cuando tú quieras dar el mensaje. Pero cuando nosotros salimos a dar el mensaje, ve y toca tú primero la puerta, porque a mí me da pena. Ve y tú regálale a la revista a la señora, porque yo como que siento pena. Así somos, hermanos, de penosos. Los obreros son los laicos y ministros fieles en el tiempo del fin. Ahora, ¿un laico necesita tener un título? Todos somos laicos aquí, hermanos, todos. No hay excepción de persona, excepto los niños, todavía no saben, ¿verdad? Pero nosotros que ya tenemos uso de razón, todos somos laicos. Todos somos ministros, porque ministramos el pueblo de Dios. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades.
Los dirigentes de la iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. ¿A quién va a enviar, hermanos? A muchos. ¿Y esos muchos de dónde vienen? Son los que vienen de afuera. Esos van a ser los fieles adventistas que van a dar el último mensaje, hermanos. ¿Y tú y yo? Ellos van a ser los que van a ocupar estas bancas. ¿Y tú y yo? ¿Dónde vamos a estar? Afuera. Afuera. Y cuidado, hermano. Cuidado. Mira que nadie te quite tu corona si ya la tienes ganada. Ellos van a venir como los caballos. Caballos desbocados que no van a tener temor de hablar, de desenmascarar a Babilonia tal y como es. Ellos no van a decir: oh, es que no puedo hablar mal de la Iglesia Católica, no puedo hablar mal del Papa. No, mi hermano, ellos van a, voy a utilizar esta palabra, sin pelos en la lengua, lo van a decir. Y te van a decir: quítate, tú no sirves para nada, ya está a un lado, porque ahí voy yo. Sigue durmiendo, sigue en tu banca, sigue haciendo lo que tú quieras. Sigue y haz lo que siempre has hecho. Eres cristiano, pero mitad mundano y mitad cristiano. Pero aquí no hay mitades. O eres o no eres. ¿O acaso dice la palabra de Dios que hay medios? Dice la palabra de Dios que prefiere que seamos tibios, fríos o calientes. No debe de haber tibieza. Dios está esperando en la iglesia que sus obreros verdaderos respondan a esta llamada de emergencia. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. O sea, Dios ha estado ¿qué? Esperando que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia. Dios quiere mandar bendición hasta que sobreabunde sobre su pueblo, pero su pueblo perece de conocimiento. ¿Qué dice Isaías 1, hermanos? Vamos a ver qué es lo que dice Isaías. Ese texto no está. Vamos a ver qué dice Isaías 1. Isaías 1, 2 y 3 dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Los animales conocen a dónde van a comer, a dónde está su dueño, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Nosotros a veces nos preguntan: ¿no, tú vas a la iglesia adventista? Sí, somos el Israel moderno. Uy, qué bueno, pero no sabes la responsabilidad que tienes para contigo mismo. O es que yo casi no estudio, mejor para no tener mucha responsabilidad. No, mi hermano, ya estás adentro y eres o no eres. Ya no hay vuelta de hoja para ti ni para mí. Dice: cuando la iglesia
Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero. Y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y gran gloria. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las gentiles. Y entonces vendrá el fin. ¿Estaremos deteniendo esta obra de Mateo 24:14, hermanos? ¿La están deteniendo los de afuera o la estamos deteniendo nosotros? Nosotros mismos estamos deteniendo esta obra. Por eso Cristo está retardando su venida. Porque este mensaje nosotros ya tenemos que estar rodando frecuentemente. Mas sin embargo, muchas de las veces nos oponemos a que este mensaje se dé. ¿Cuál es el mensaje de los obreros de la hora undécima? Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Este es el mensaje que va a dar, que la tierra fue iluminada, pero va a ser dado con gran poder. Ellos vienen con poder, hermanos, los obreros de la hora undécima. Pero nosotros que estamos ociosos aquí, queremos cobrar lo mismo que ellos. Ellos van a trabajar el doble de nosotros, pero como siempre, queremos cobrar lo mismo que los otros, los que trabajan más. En 2 horas, ellos van a hacer revolución. Y nosotros que tenemos no sé cuántas horas, cuántos años dentro de la iglesia, no hemos hecho ni siquiera una ola de revolución. Otro ángel que debemos esperar. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primero ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. ¿Cuál es el otro ángel, hermanos? El cuarto ángel. Otro ángel que se une al tercero para dar fuerza y poder. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación, que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo van a venir ellos? ¿Lo van a pensar? No, ellos no lo van a pensar. Ellos van a hablar sin temor. Un mensaje adicional. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche de la noche. Se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. ¿Cuál? Se añadió al mensaje del el mensaje del cuarto ángel. ¿Se añadió cuándo? En 1844 el mensaje del segundo, al mensaje del segundo ángel. Resultados de los últimos obreros en la hora, una hora, la undécima. Necesidad de un discernimiento lúcido. A medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos. Si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento, para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios y para que no ignoremos los artificios de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo. Ahora, el tiempo se aproxima cuando los principados y las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad. Y el poder engañador de Satanás, hermanos, será grande. ¿Que engañará a quién? Si tú eres adventista, hermano, del séptimo día, ya perteneces
¿Al pueblo qué? Ya perteneces a este grupo, a los escogidos, porque Dios te llamó, no para venirte a sentar a una banca, te llamó para hacer la obra. No con solo venir y sentarnos aquí en la iglesia, dice, oh, ya la hice, ya soy salvo. No, mi hermano, no. Tenemos una obra que hacer y una obra muy grande que resolver, que dar. El mensaje, lo demos nosotros o no lo demos, se va a seguir dando. Pero ten cuidado. Ten cuidado si no compartes este mensaje, porque vienen los demás y ellos no van a hablar sin temor, como lo leímos hace rato. Ellos no van a pensar para hablarlo, ellos lo van a decir, lo van a hablar. La obra final superará todo lo pasado. Aquí es donde los obreros de la hora undécima, después de haber sido preparados, son enviados en poder a terminar la obra. De ellos profetizó la inspiración así: el ángel, que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840, ¿qué era? Un movimiento. A 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana. Fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Esta obra se tiene que dar, hermanos. Se tiene que hacer. Ahorita dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Una gran multitud. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, desde toda la nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Dice el evangelismo: multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Multitudes. ¿Qué son multitudes, hermanos? Muchos. Ahorita tal vez nos desesperamos porque vamos y damos estudio y la gente no quiere. Pone duro su corazón. Pero tal vez esa gente, en un futuro no muy lejano, esos son los que se van a convertir porque ya escucharon la obra que Dios hizo con nosotros y que puede hacer con ellos. Esos son los que se van a convertir, hermanos. No te preocupes si le regales un libro y te lo aceptan y no lo leen. Algún día, no sé cuándo, lo van a tomar de ahí, de donde lo pusieron, y lo van a escudriñar. No te preocupes si no te escucha la gente. Ya cumpliste. No te preocupes si puedes dar estudios o no. La iglesia tiene gente para dar estudios. Solamente ve y comparte el evangelio. No te preocupes si no tienes mucho tiempo. En tu trabajo lo puedes hacer. No tenemos de qué preocuparnos. Pongamos todo en las manos de Dios, y Él es el que va a hacer la obra en aquellos corazones, y va a hacer que tú seas un obrero en la viña del Señor. ¿Cuándo vendrán estas multitudes de conversos? En la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Miren, la gente mundana. Pero estos, y aquí son miles, pero aquí ¿qué dice? Miles.
van a reconocer la verdad. Y más de alguna de esta multitud ha escuchado estos mensajes. Conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderán a la iglesia. Y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderán a la iglesia. La iglesia nos vamos a sorprender cuando esto se llene. Pero también sorpréndanse cuando ya no vengan, ya no veamos a algunos de nosotros. ¿Y saben qué nos va a salvar también? El mensaje, hermanos. Si nosotros damos el mensaje, esa también es parte del paquete de nuestra salvación. Porque la salvación es un paquete completo. Y en ese paquete viene compartir el mensaje. Miles en la hora undécima. Habrá miles convertidos a la verdad en un día. ¿Cuántos días? Los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés. ¿Vamos a esperar años, hermanos? ¿Vamos a esperar meses? No, un día nada más. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre esas personas y son las que van a venir a ocupar nuestros asientos. ¿Quieres responder al llamado de la hora undécima? Tiene que haber un cambio decidido en la iglesia. ¿Lo haremos, hermanos? ¿Haremos ese cambio? No me contesten. Pongámoslo en nuestra mente, que sea personal. Tiene que haber un cambio decidido en la iglesia que incomode a los que reposan despreocupadamente antes de que puedan enviarse al campo obreros capacitados para hacer su solemne obra. Tiene que producirse un despertamiento, una renovación espiritual. La temperatura de la devoción cristiana tiene que elevarse. Temperatura. ¿Qué es temperatura, hermanos? Tiene que elevarse. Si dice que nosotros tenemos que elevar la temperatura, ¿cómo estamos? Fríos. Por eso dice, la temperatura tiene que elevarse. Porque claramente sabe Dios que estamos fríos. Solo los vencedores de sus pecados darán el evangelio al mundo. Los que han resistido a la tentación en la fuerza del Señor, del Ser Todopoderoso, se les permitirá tener parte en proclamar el mensaje del tercer ángel, cuando se aumente hasta el fuerte clamor. La iglesia entrará a su conflicto final con los obreros de la hora undécima. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. ¿No decimos amén esos, hermanos? La iglesia tiene que vencer. ¿A quién tiene que vencer? Al mundo. Tenemos que salir a proclamar este mensaje. ¿Quién será el obrero que responderá? Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahí termina, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cómo? ¿Lo puedes quitar, por favor? Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a dar este último mensaje? ¿Cómo es la amonestación para ti y para mí de Mateo 20, del 1 al 16? ¿Cómo la tomaste? ¿Nomás por emoción o nomás la tomamos por convicción verdaderamente? ¿Somos adventistas convencidos o somos adventistas convertidos? Si estamos convertidos, vamos a salir a dar el mensaje. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo. Cuando salgamos de aquí a la puerta afuera.
Ahí hay mucha literatura. Para que te vayas, no sé a dónde, vas para tu casa y le entregues a alguien un folleto. No te preocupes.